La ahora famosa frase, mantén tu mente en el infierno y no desesperes, es una palabra que Dios le dio a San Siluán una noche mientras luchaba intensamente con demonios. 6 meses después de llegar al Monte Santo, San Siluán fue bendecido con la experiencia de una visión de Cristo en gloria, en la cual experimentó a Cristo en su totalidad y la vida de Cristo. Eventualmente, sintió que esta gracia disminuía, por lo que se dedicó a luchas ascéticas extremas con la esperanza de atraer nuevamente la gracia de Dios. Una noche, 15 años después, mental y espiritualmente agotado, San Siluán simplemente quería inclinarse ante Cristo en su santa icono, pero un terrible demonio se interponía en su camino, y escuchó en su corazón de Dios: los orgullosos siempre sufren por los demonios. Cuando preguntó a Dios cómo derrotar el orgullo, volvió a escuchar en su corazón: mantén tu mente en el infierno y no desesperes. A partir de ese momento, practicó esto y se humilló al extremo, y se familiarizó tanto con la práctica que podía ir allí con solo un movimiento de su alma. El padre Sofroni dice que en última instancia este estado es imposible de describir. Uno solo puede realmente conocerlo por experiencia. Incluso entre aquellos que lo han experimentado, la experiencia de San Siluán es única porque incluso su cuerpo experimentó los fuegos del infierno, ya que fue un don carismático de Dios que correspondía perfectamente a su estado. En última instancia, mantener la mente en el infierno se trata de aprender humildad, a través de la autocondenación, mientras se mantiene la esperanza porque sabemos que Dios es bueno y desea la salvación de todos los hombres. El padre Zacarías cree que esta palabra le fue dada por Dios a San Siluán para toda nuestra generación que sufre de orgullo, el oscurecimiento de la mente, maldad, desesperación y desánimo, como lo afirma en El engrandecimiento del corazón. La visión de Cristo en gloria es nuestra vida, es el propósito de la vida y la verdadera vida del hombre. San Simeón el Nuevo Teólogo dice que si no deseas ver a Cristo, entonces hay algo malo en ti, y San Gregorio Palamas dice que el signo de un alma sana es la visión de Cristo. Así que esta práctica de mantener tu mente en el infierno y no desesperar es vital para nuestra generación que es tan espiritualmente deficiente. Al recibir una visión de Dios, uno participa de su misma vida, su gracia y su gloria, y se convierte en propia. Así, la visión de Cristo en gloria es un sabor del cielo en la tierra, y por lo tanto, comparativamente, la pérdida de esta gracia es el infierno. Aquellos que han tenido esta gracia y la han perdido, nunca fueron los mismos de nuevo, y nunca pudieron vivir la misma vida de nuevo. Estaban enfocados en un llamado superior, pero nunca haber tenido la experiencia en absoluto, nunca haber conocido verdaderamente a Dios, es el dolor mucho mayor de nunca haber alcanzado el mismo propósito de nuestras vidas. Mantener la mente en el infierno se trata de adquirir humildad para recibir y mantener la gracia. Pedro, Santiago y Juan contemplaron la gloria de Cristo en el monte Tabor, pero cayeron de bruces y tuvieron que apartar la mirada. Después de Pentecostés contemplaron a Cristo en gloria, pero no cayeron de bruces. Se habían preparado mejor para recibir la gloria de Dios. Debe haber un esfuerzo de nuestra parte para demostrar que deseamos la gracia de Dios en conocimiento y comprensión, porque Dios respeta nuestro libre albedrío. Al buscar su gloria, ejercemos nuestro libre albedrío para superar nuestra naturaleza pecaminosa y elevar nuestra existencia a alturas divinas. Y esto es una manifestación e indicación del hecho de que hemos sido creados como hipóstasis a imagen de Cristo, la gran hipóstasis del Hijo y Palabra de Dios. Es con un esfuerzo infinitesimalmente pequeño de nuestra parte que podemos atraer la gracia de Dios. Necesitamos humildad para adquirir y mantener la gracia de la visión de Cristo, porque Él mismo es manso y humilde de corazón, y lo hacemos a través del arrepentimiento, que San Gregorio Palamas dice que es el principio, el medio y el fin de la vida cristiana.
A San Siloán se le dio una visión directamente de Dios, pero para los demás, debemos estar dispuestos a vivir la vida de la persona que nos la reveló para adquirirla nuevamente. Uno debe ser implacable consigo mismo en el autoodio y la autocondenación. Un ejemplo de esto es Nicolás Motovilov, quien sufrió mucho después de experimentar la luz increada a través de San Serafín de Sarov, y luego perder esa gracia. Esta autocondenación es nuestra fuente de inspiración, renovación, y en última instancia de nuestra teología, es el camino de la cruz. Los santos son aquellos que han preferido morir antes que perder cualquier gracia. Nuestro amor por Dios debe volverse mayor que nuestro miedo a la muerte, y hasta ese momento las pasiones continuarán teniendo poder sobre nosotros. Debemos encontrarnos con Cristo al pie de la cruz, porque Él descendió para ascender y elevarnos, para otorgarnos nuestra propia Pascua. Así como Cristo descendió antes de ascender, este también es nuestro camino. Para conocer la voluntad específica de Dios para nosotros, debemos hacer un rechazo interno de todo lo que es nuestro, todo nuestro conocimiento, deseos, planes, etc., y volcar nuestros corazones a Dios en oración antes de hacer, pensar o decir cualquier cosa. En esto imitamos el vaciamiento y la obediencia de Cristo, incluso hasta la muerte. No hay vacío en la vida espiritual. Si nos vaciamos por amor a Cristo, entonces Él nos llenará con su ser. Descendemos al tomar aquellas cosas que nos humillan y aceptar la vergüenza que traen. Hay muchas maneras en las que podemos aceptar la vergüenza, especialmente en el misterio de la confesión, en la que debemos confesar solo aquello que más nos avergüenza, dejando de lado todos los demás detalles, ya que buscamos una palabra divina, más que humana. También podemos aceptar la vergüenza de acusaciones falsas y ser los primeros en disculparnos por cualquier ofensa, incluso si sentimos que no tuvimos la culpa. Al aceptar esta vergüenza, entramos en el misterio de Zaqueo, quien se hizo un espectáculo público al subir a un sicómoro para ver a Cristo. Estaba dispuesto a soportar cualquier ridículo que pudiera surgir de ello, pero al hacerlo, se puso en el camino de Cristo, y ese día la salvación llegó a su casa. La vergüenza es beneficiosa, ya que trae un dolor que nos ayuda a darnos cuenta de que tenemos un corazón espiritual y a encontrarlo, para que podamos hablar con Cristo desde él. Es a través de la cruz que la alegría ha llegado a todo el mundo, y así encontraremos alegría a través de nuestra propia cruz. Todo lo demás en este mundo está manchado por la tristeza de la muerte. Este es el recuerdo de la muerte, y esta aguda conciencia nos ayuda a enfocarnos en Cristo, quien solo nos ofrece vida incorruptible. Al enfocarnos en Él, aprendemos a colocarnos en oración en la cruz o en el juicio final, y a tener este recuerdo de la muerte para desviarnos de pensamientos apasionados, especialmente orgullosos. Hay dos formas básicas en las que podemos llegar al arrepentimiento. La primera es apreciar la futilidad de los placeres de esta vida y ver que nosotros y todo morirá. A veces Dios nos da una gracia que nos permite ver el mundo entero tal como realmente es, y ver que a pesar de todas sus maravillas, no puede ayudarnos, y este desespero carismático es el recuerdo de la muerte. Sin embargo, a veces Dios da arrepentimiento a través de la experiencia más positiva de ver la luz de Cristo, lo que inmediatamente trae un cambio radical en el observador, como se ve en el caso de San Pablo en el camino a Damasco. El humilde camino del arrepentimiento, de la autocondenación y el camino de la cruz incluye descubrir la voluntad de Dios a través de la santa obediencia, la cual San Siloán consideraba un sacramento. Enseñaba que aceptar la primera palabra de tu Padre espiritual sobre cualquier tema dado es absolutamente esencial para recibir la tradición viva de la Iglesia. La obediencia sigue el camino de Cristo y conduce a la verdadera oración del corazón. Cuando uno es obediente, siente la presencia del Espíritu en su alma y sabe que sus pecados son perdonados, pero cuando uno es orgulloso, no sabe nada de esto.
Cuando uno es obediente, el mal no lo seduce y no es crítico, y así puede colocarse por debajo incluso de quien lo abusa, y pedir misericordia a través de las oraciones de su abusador, y de esta manera descender por el camino de Cristo. Sentir el Espíritu en el alma es un testimonio de que el alma no morirá, y de la misma manera, contemplar el rostro de Cristo es la salvación. El patriarca Jacob dijo, «Porque he visto el rostro del Señor, y mi alma vivirá». Génesis 32, versículo 30. Aquellos que tienen la visión de Cristo emergen con un profundo amor por toda la creación y un deseo martirial de sufrir por Cristo, de aceptar el camino de la cruz. Para seguir el camino del Señor es conveniente tener pensamientos humildes de autocondenación, incluso condenación hasta el infierno, porque entonces no tenemos espacio para pensamientos malvados y críticos. De esta manera, llegamos a vernos verdaderamente como el principal de todos los pecadores, porque no tenemos tiempo para mirar los pecados de los demás. Con esto también mantenemos a los demonios alejados, porque no pueden seguirnos en la humildad. Satanás siempre quiere subir, y es por esto que cayó del cielo, pero el camino de Cristo y la cruz es descender. Cristo se vació a sí mismo y vino a la tierra como ser humano, aceptando el odio y la burla, y, en última instancia, la crucifixión por nuestro bien. Y descendió aún más a las profundidades de la tierra para resucitar a los muertos. Nosotros también podemos descender al infierno, y no desesperar, porque todas las cosas están llenas de su presencia y resurrección. El descenso de la autocondenación fue transformador para San Siluán, ya que observó que fue cuando dejó de practicar esto que sus pensamientos orgullosos regresaron. Los prisioneros mencionados en el paso 5 de la escala del ascenso divino de San Juan Clímaco son un ejemplo perfecto de esto. San Juan nos dice que en ellos vio un verdadero arrepentimiento y humildad como pocos ojos han visto alguna vez, y los llamó hombres culpables pero sin culpa. Los prisioneros eran aquellos que habían experimentado una gran gracia de Dios, pero no habían podido mantener este alto estado espiritual. Sin embargo, habiendo conocido una vez esta gracia, no podían volver a sus antiguas formas de vida. Se habían visto a sí mismos a la luz de Cristo, y así se dieron cuenta de cuán lejos estaban de Él. Ellos mismos dicen, «Porque no hemos mantenido nuestro voto impecable, pero después de tu antigua bondad y perdón, lo hemos profanado». Y San Juan describe sus actividades como tales obras y palabras que pueden inclinar a Dios a la misericordia, tales actividades y posturas que atraen rápidamente su amor por los hombres. Lamentaban sus propias almas como si fueran los muertos, y se entregaban a una autocondenación y autohumillación extremas, porque Dios resiste a los orgullosos. Sus palabras y hechos pueden parecernos muy inquietantes hoy desde un punto de vista psicológico, pero en la vida espiritual todo es diferente. Debemos hacer lo que sea necesario para ponernos en el camino humilde y obediente de Cristo. Los prisioneros practicaban muchas prácticas ascéticas. Algunos se privaban del sueño y lo ahuyentaban con insultos. Otros se sentaban en saco y cenizas y golpeaban la tierra con sus frentes, y otros lloraban fervorosamente y se golpeaban a sí mismos. Aún otros se condenaban a sí mismos como indignos de perdón, manteniendo así sus mentes en el infierno, y otros se privaban de comida porque creían que habían actuado como bestias salvajes. Algunos incluso solicitaban ser negados el honor de un funeral, lo cual el abad a veces concedía, porque estaban tan completamente desapegados de cualquier cosa creada, incluidos ellos mismos, y del honor de los hombres, ya que el amor propio es la madre de todas las pasiones. Otros incluso pedían ser poseídos por demonios o volverse ciegos, epilépticos o paralíticos, con la esperanza de atraer la misericordia de Dios y, a través de sus sufrimientos actuales, ser excusados de los sufrimientos venideros. San Juan observó que su ascetismo era tan estricto que sus huesos estaban marchitos y adheridos a su carne.
Sus rodillas parecían madera por tantas prosternaciones. Sus ojos estaban hundidos en sus cuencas, no tenían cabello, e incluso eran indistinguibles de los cadáveres. También practicaban el recuerdo de la muerte. Como dice San Juan, tenían la vista de la muerte incesantemente ante sus ojos, y a menudo se preguntaban si sus trabajos y oraciones valían algo, y cómo les iría en el juicio, pero en última instancia estaban contentos con lo que la justicia de Dios les trajera. No buscaban simplemente evitar castigos, aunque es aceptando voluntariamente el castigo en esta vida que podemos escapar del castigo eterno, ya que Dios no juzga dos veces, pero realmente deseaban estar arrepentidos el resto de sus vidas, porque es en este estado de arrepentimiento que pueden verdaderamente decir, hágase tu voluntad. El arrepentimiento les permite entrar en el misterio de la obediencia completa, que es un lugar seguro contra el diablo y los pensamientos orgullosos. Aunque estas prácticas son inimaginables para la mayoría de nosotros hoy en día, San Juan presenta a estos hombres como un ejemplo brillante y como bendecidos por encima de muchos otros. Nos dice que sus mentes ya habían descendido a las profundidades de la humildad y que el fuego de su melancolía había quemado todas sus lágrimas, su dolor erradicando su enojo. Así vemos que al condenarse y humillarse, quemaron muchas pasiones. Mantuvieron sus mentes en el infierno, pero aún se aferraron a la misericordia de Dios. Este estado fue puramente un regalo de Dios, otorgado una vez que habían dejado ir completamente de sí mismos, para concederles protección contra el enemigo. Es importante señalar que todas sus prácticas se realizaron bajo obediencia, y que sin la protección de la obediencia, tales prácticas seguramente conducirían a una enfermedad psicológica y emocional. San Juan dice que si hemos perdido la gracia y las virtudes anteriores, entonces nuestras almas aceptarán de buena gana tales hazañas ascéticas, e incluso se matarán si retenemos pero una chispa de amor por Dios. Esto, por supuesto, está en el mismo espíritu de los apóstoles y mártires, que buscaban la plenitud de la perfección en Cristo, que es la esencia del verdadero cristianismo. En última instancia, no podemos comprender plenamente y verdaderamente el ejemplo de estos hombres, aunque valoramos mucho nuestra propia capacidad para razonar, escrutar y analizar, es pura locura llevar esta pasión a la vida espiritual. El estado espiritual de estos hombres está mucho más allá del mío, y, por lo tanto, no tengo ningún derecho en absoluto de someter sus experiencias a mis propias experiencias. Es suficiente pedir a Dios que su ejemplo pueda de alguna manera ser beneficioso para mi salvación. Los prisioneros nos enseñan que toda experiencia, autoinfligida o no, puede ser dirigida hacia Dios para aceptar la vergüenza de la cruz. En todas las situaciones podemos agarrar un pensamiento humilde y aferrarnos a él porque Cristo es manso y humilde, y Satanás no puede seguirnos a este seguro lugar. Por ejemplo, si alguien nos insulta, no debemos recordar el agravio, sino agradecer a Dios por hacernos conscientes de nuestras faltas a través de otro. Esta humildad y aceptación de la reprensión y la vergüenza atraen la gracia de Dios. Esta experiencia de dirigir toda la energía y situaciones hacia Dios tiene lugar en nuestro corazón, que es el lugar más profundo de nuestro ser. Si somos capaces de recoger nuestra mente del mundo de vuelta a nuestro corazón, entonces podemos volcarlos a ambos hacia Dios, que es el estado natural del corazón y la mente. De las experiencias de su propia vida, San Siluán también aprendió que el corazón es la arena de la batalla espiritual contra el mal y el enemigo, y así dedicó el resto de su vida, siguiendo la recepción de su palabra de Dios, a adquirir la humildad que había probado en su visión de Cristo, porque el orgullo es la raíz más profunda del pecado. En la palabra de Dios para él, mantén tu mente en el infierno y no desesperes. Aprendió que la humildad de la visión de Cristo en gloria es un aspecto esencial del amor y del ser de Dios, y así, a través de esta palabra, aprendió el misterio existencial del ser. Como enseña el padre Sofroni, San Siluán había experimentado el infierno muchas veces antes,
Experimentó los tormentos de Adán desterrado del paraíso, después de perder la gracia de su propia visión. Pero la exhortación a no desesperar era nueva. Después de 15 años de intensa lucha para recuperar la gracia perdida, San Siluán comenzaba a desanimarse, y fue precisamente en el momento de agotamiento total que Dios le concedió el gran consuelo de dirigir todos sus esfuerzos ascéticos hacia la adquisición de la humildad que es el signo de la vida de Cristo. Como dice el padre Sofroni, él no simplemente evocaba imágenes mentales del infierno, sino que realmente descendía a las profundidades de los tormentos del infierno, y lo hacía una y otra vez para combatir el orgullo que lo asediaba, porque en el infierno cada pasión es cauterizada como con un hierro candente. Para colocarse en el infierno, recitaba su canción amada, en la que se condenaba solo a sí mismo al infierno, y esto era una experiencia real del infierno que eventualmente echó raíces en su corazón, permitiéndole renovar la experiencia dentro de sí mismo a voluntad. Y una vez que los fuegos torturantes habían destruido sus pensamientos y sentimientos apasionados, recordaba el amor salvador de Cristo hacia nosotros, así evitando la desesperación. El infierno, según el padre Zacarías, es donde nos encontramos en la separación de Dios que revela el pecado, la injusticia y la pobreza espiritual. Este conocimiento es un regalo precioso de Dios, que trae el comienzo de la humildad a través de la contrición. Esto nos ayuda a preparar un lugar para Dios en nuestras almas. La contrición también nos da el coraje de ver las profundidades de nuestra propia pobreza espiritual y, sin embargo, permanecer en la esperanza de que Dios tendrá misericordia de nosotros. Esta aceptación de nuestra espiritualidad agotada a través de la contrición ayuda a llevar la mente a su estado natural de unión con el corazón. La contrición, y por ende la humildad, se mantiene mediante la autocondenación y especialmente la condenación al infierno, como vemos en los ejemplos de San Siluán y los prisioneros. Con su canción amada, San Siluán se lanzaba a las profundidades del infierno y luego se recordaba a sí mismo del amor de Dios, derrotando así la desesperación. El padre Zacarías señala que casi todas las oraciones principales de la Iglesia, y especialmente las oraciones pre-comunión, siguen este patrón de descenso y ascenso, que nos fue dado primero por nuestro Señor mismo. Esta palabra del Señor, mantén tu mente en el infierno y no desesperes, liberó a San Siluán de sus luchas con el enemigo, porque lo puso en el camino del Señor, que agranda el corazón y mantiene a uno distante del enemigo. Dependiendo de nuestro propio estado espiritual, podemos enfocarnos en la primera o la segunda parte de la palabra del Señor. Aquellos que tienen el corazón endurecido pueden superar su arrogancia y ablandar sus corazones enfocándose en la autocondenación, mientras que aquellos que han sido ablandados por otros sufrimientos pueden enfatizar la seguridad de la misericordia de Dios. El padre Zacarías enseña que la señal de que nuestro método está funcionando es que la oración va bien. La energía negativa de la experiencia del infierno puede ser transformada por nuestra actitud de autocondenación en energía dirigida hacia la conversación con Dios, lo que conquista las pasiones. A través de la observación de nuestra experiencia espiritual y aprendiendo a discernir los movimientos de nuestro corazón, podemos llegar a saber qué camino debemos seguir y cómo convertir toda la energía en energía espiritual en cualquier situación dada. Mantener la mente en el infierno prepara a uno para encontrarse con Cristo, lo cual en esta vida hacemos primero y principalmente en la divina liturgia, en la recepción de la Santa Eucaristía, que es incluso más alta que la oración esicasta. El ascetismo es el contexto que nos prepara para la liturgia, y para después de recibir los dones, así la liturgia nos muestra cómo deberíamos vivir en todo momento. Cómo vivimos en la liturgia, en anticipación de recibir al Señor, y en acción de gracias por haber recibido al Señor, es cómo deberíamos vivir nuestras vidas enteras. El objetivo de la vida cristiana es adquirir la gracia de Dios en nuestros corazones y retenerla.
Como Cristo mismo es humilde, y la humildad es un aspecto esencial de la misma vida de Dios, así también nosotros debemos aprender la humildad. El camino hacia la humildad se encapsula en el consejo que San Siluán escuchó de Dios en su corazón. Mantén tu mente en el infierno y no desesperes. Nuestra generación especialmente lucha con el orgullo y todas sus trampas, y por lo tanto tenemos mucho que aprender de la vida de San Siluán. Aunque su experiencia es en última instancia indescriptible, ¿cómo exactamente se llevó a sí mismo, cuerpo y mente, al infierno? ¿Y qué exactamente es la experiencia de los fuegos del infierno quemando nuestras pasiones? Su camino de autocondenación, de la cruz, de Cristo, es la esencia de la vida cristiana, y por lo tanto debe convertirse en nuestro camino, si también deseamos ver y conocer a Cristo, y tener la seguridad de la salvación del Espíritu en nuestras almas.